Buenos días, Pablo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Más de tubo normal o más de tubo anillado? Pues me gusta esa pregunta. Si tengo que elegir, igual me decanto más por el anillado hoy, porque una vez escuché a un adjunto que el buen anestesista tiene que ser como ese vaquero con su lazo y el tubo simboliza el lazo. Entonces tenemos que dominar ese lazo, que es el tubo anillado y sin fiador. No, esto ya fuera de bromas, siempre dentro de la seguridad del quirófano, pero como anestesistas creo que al igual que lo de las vías, tenemos que intentar, dominar esta técnica, obviamente, ¿no? Y dominar el tubo anillado, con fiador, sin fiador, el tubo normal, ¿no? ¿Y tú, Luis, cómo te sientes? Totalmente de acuerdo. Yo sí, la verdad, soy un tío clásico. La verdad es que soy de tubo estándar, pero quería recordarte una anécdota de nuestra residencia, de un adjunto que teníamos, fan de la película de Clint Eastwood del Sargento de Hierro. ¿Te acordarás en los cursos que hacíamos de vía aérea que nos mandaba montar el laringo como si fuese, nos decía, esto es como si fueseis militares y tuvieseis que montar el fusil con los ojos cerrados? Y luego me acuerdo que nos hacía mucho las prácticas intubar con el tubo anillado sin fiador para decir, esto es vuestro entrenamiento para que el día que lo probéis en pacientes de verdad lo hagáis con la gorra. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Esa es un poco la cosa, ¿no? Que siempre dentro de la seguridad y de todo, pero tenemos que llevarnos al extremo, ¿no? Como anestesistas en el manejo de la vía aérea. Me gusta esa anécdota del Sargento de Hierro. Un recuerdo a nuestro... ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Luis? Hoy vamos a hablar de tubos endotraqueales, un dispositivo que nos lleva acompañando casi 150 años como anestesistas. ¡Wow, yeah! Pues vamos con el intro. Dentro intro. Hola, somos Luis y Pablo y esto es Hablando de Anestesia, un podcast donde hacemos lo que nos gusta, hablar de anestesia. Debatiremos con el máximo rigor sobre temas de interés para la especialidad. No importa si eres sanitario o no, si eres residente o adjunto, estás preparando una oposición o simplemente quieres informarte. El único objetivo es aprender juntos. Queremos generar una comunidad activa en la que todos seáis partícipes. ¿Cómo podéis hacerlo? Interactuando en nuestras redes sociales, participando directamente en alguna de nuestras entrevistas o a través de nuestro correo electrónico. Es un placer conocerte y esperamos que os guste. Este podcast tiene fines divulgativos y educativos sobre anestesiología. No sustituye el juicio clínico profesional ni el asesoramiento médico personalizado. La información contenida no debe utilizarse como guía práctica sin información reglada. El contenido no está avalado por ninguna sociedad científica ni institución oficial. Todos los datos referidos a pacientes o profesionales sanitarios son ficticios para proteger su anonimato. Los autores declinamos toda responsabilidad por el uso inapropiado de la información ofrecida. Bueno, Pablo, pues ya metidos en el tema, te voy a pedir que me des tu definición o tu mejor aproximación de lo que es un tubo endotraqueal. Pues muy bien, venga, vamos allá. Pues es un dispositivo médico tubular, valga la redundancia, cuya función es ser colocado entre las cuerdas vocales. Y esto nos sirve para permeabilizar y aislar la vía aérea. De esta manera conseguimos ventilar y proteger la vía aérea y evitar así la entrada de contenido digestivo, sangre o incluso algún cuerpo extraño que contenga el paciente en la orofaringe. En situaciones como pueden ser las cirugías, procedimientos diagnósticos o terapéuticos. También otras situaciones que tenemos que aislar la vía aérea, pues pacientes que han tenido un traumatismo craneoencefálico o pacientes que tienen una intoxicación y tienen bajos niveles de conciencia, ¿no? Es un poco la definición que podría utilizar yo para describir un tubo orotraqueal. Es la primera vez que lo hago, la verdad. Nunca me lo había planteado, pero siempre me llevas al límite, Luis. Bueno, ¿y qué te parece que hablemos sobre la historia? Me parece muy necesario, ¿no? Como decíamos en la introducción, es un dispositivo que lleva, según donde pongamos la fecha de su invención, pues casi 150 años con nosotros, ¿no? Entonces, para repasar un poquito la historia del tubo endotraqueal, lo vamos a separar en 4 bloques. Un primer bloque que comprende toda la historia antigua al siglo XVIII y luego 3 bloques que van a ser el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Que es pues los siglos donde se produjeron los avances más relevantes en la evolución de este dispositivo médico, ¿no? Empezando ya por la parte más antigua de la historia, hay que decir que, bueno, pues que en el pasado la intubación orotraqueal y la traqueotomía o la intubación a través de la tráquea eran un poco intercambiables, ¿no? Es un poco difícil aislar la una de la otra.
Una vez señalado esto, se puede decir que hay evidencias extremadamente antiguas, pero vas a alucinar, del orden de hace 3.500 años, o mejor dicho, del año 3.500 a.C., de papiros egipcios donde se hablaba de la traqueostomía para tratar situaciones de sofocación o de vía aérea aguda, ¿no? Muy fan de los egipcios, ¿eh? Son bestiales estos. Sí, no, vamos, una civilización para tener en cuenta, desde luego, en avances médicos. También en el año 2000 hay evidencias en un libro hindú que se llama Rig Veda de usos de traqueostomía pues para los mismos fines. Más próximamente, saltamos hasta Grecia. Ahora vamos a enumerar una serie de personajes médicos famosos y conocidos, ¿no? Hipócrates, sobre el año 400 a.C., tiene descritas intubaciones traqueales y drenajes torácicos simultáneos para tratar neumonías con empiema. En el libro judío de la Talmud, pues entre el 200 y el 400 antes y después de Cristo, también describen la intubación de neonatos con dificultad respiratoria. Y más o menos en el año 150 después de Cristo, Galeno describe la resucitación, ya, o sea, no solo el tratamiento agudo de obstrucciones de vías aéreas, sino la resucitación pues, de animales presuntamente parados tras la intubación de la tráquea. Casi 1000 años más tarde, el médico árabe Avicena vuelve a describir el uso de cánulas, esta vez ya sí que se especifica el material, ¿no? Cánulas de oro o de plata, para intubar la tráquea. Muy bien, pues desde Avicena vamos a experimentar después un periodo de silencio en la literatura y en la práctica médica respecto a la intubación y a las traqueostomías, ¿no? Se habla un poco de una edad oscura porque, pues bueno, pues por muchas modificaciones culturales, pues presuponemos que en Europa, sobre todo el cristianismo, se considera esta intervención, esta práctica, casi un escándalo quirúrgico, ¿no? Y no será hasta el Renacimiento, en el siglo XV, cuando empezamos a ver otra vez publicaciones o evidencia del uso de esta técnica. Andrea Vesalio, el famoso anatomista, pues vuelve a describir el uso de la traqueostomía para tratar un neumotórax en un experimento de un cerdo. Bien, por ahí cerca, en Italia, Antonio Brasabola documenta la primera traqueostomía en humanos para tratar con éxito un absceso laríngeo. Es muy gracioso porque en estas primeras publicaciones del Renacimiento, que se hacían muchas en latín, denominan a la tráquea la áspera arteria o la arteria del aire, ¿no? Que me pareció así bonito describirlo así. Son bonitas esas descripciones siempre. Sí, a mí la historia, sobre todo de anatomía y de fisio, me parece súper bonita. O apunte curioso, un médico francés que en el año 1620 pues bueno, escribe un libro sobre el uso de las traqueostomías y el control de episodios agudos de la vía aérea. Narra una anécdota que quería traer aquí, que es de un preso que estaba condenado a la horca, que contrató a un cirujano para, antes de ser ahorcado, que le practicase una traqueostomía. Hasta aquí todo bien. Lo que no contaba el pobre hombre es que el golpe, ¿no? La caída, que la horca le iba a hacer sufrir en el cuello, y al final pues falleció por una fractura del cuello. Pero bueno. Yo perdona que te interrumpa, tengo un amigo que siempre dice que los humanos siempre pensamos bien, pero tarde. Pero tarde. Pues tal cual. Pobre hombre. Pero bueno, bien pensado, bien pensado. Nada, y por último señalar, ¿no? En el Renacimiento, otro experimento relevante del inglés Robert Hooke, que en el año 1667 presenta ante la Royal Society inglesa un experimento en el que también, pues mediante la intubación, mantiene a un perro con vida a pesar de retirar su caja torácica, y demuestra la ventilación con fuelle con presión positiva, ¿no? Y bueno, pues se desmitifica un poco la creencia, que bueno, te vas a reír, pero en ese momento tenía sentido, de que no es solo el movimiento torácico lo que mantiene a las personas con vida, sino el hecho de insuflar aire en los pulmones. Por esa época, como curiosidad, ya la reanimación cardiopulmonar se colocaba a los ahogados, en cierto momento se les colocaba sobre un barril y se les giraba encima del barril, ¿no? Y luego también se les ponía sobre un caballo, y el galope del caballo también les ayudaba un poco el tema de esas compresiones, ¿no? Y esa ventilación, ¿no? Esos golpes, ese efecto fuelle que describes, ¿no? Efectivamente. Adentrándonos en el primer bloque de avances más significativos, ¿no? Ya para la intubación y la anestesia, nos metemos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII tuvo una gran difusión la práctica de la intubación a través de la tráquea, sobre todo para la resucitación de personas con difteria o
para personas ahogadas. De hecho, se crea en Ámsterdam una sociedad de recuperación de personas ahogadas, este era su nombre específico, que crea un manual que se traduce a múltiples idiomas y que tiene gran difusión por Europa. Este manual llega a Inglaterra y en Londres da lugar, a partir de una asociación de médicos interesados en el control de la vía aérea, a la creación de la Royal Humane Society, una organización a partir de la cual en 1760 se documenta por primera vez de la mano de un médico apellidado Buchan, que es como se lee en español, se describe la primera traqueostomía e intubación para resucitación en humanos. Además, también se documenta el uso de fuelles para ventilar a pacientes ahogados, ¿no? para la resucitación. Me llama la atención, ¿no?, que crearan un manual de personas ahogadas, ¿no? Debían de tener un montón de personas ahogadas y igual más que generar ese grupo de trabajo era generar la medicina preventiva, ¿no? Sí, pero... Un error, no poner... Ponemos barandillas en el río, pero hacemos un manual de resucitación. Bueno, vamos a continuar. Perdona, Luis. Pues nada. Pues muy bien. Lo que decía, ¿no? Se forma esta sociedad en el Reino Unido, se forma un grupo de trabajo, pues la verdad es que sale mucha publicación y muchos avances en este campo, ¿no? Ya casi a finales de siglo, en el año 1788, el cirujano inglés Charles Kite describe la intubación oral y traqueal, que repito, hasta ahora sobre todo se hacía a través de una incisión en la tráquea, se hacía una traqueostomía para intubar a la gente, ¿no? Y este es el primer cirujano que, bueno, deja por escrito la posibilidad de huir un poco de esa morbilidad, de ese traumatismo de la tráquea y hacerlo a través de la nariz o de la boca. Además, 4 años más tarde, en el 92, médico inglés James Curry diseña una cánula laríngea para ventilar a los pacientes que tiene además un puerto esofágico que se puede obturar para prevenir aspiraciones, ¿no? Empiezan a darse cuenta de que cuando se insufla mucho aire a través de la laringe o la tráquea sin control, pues este aire puede llegar al estómago y puede provocar una broncoaspiración. Aunque existe todo este cuerpo de evidencia y todo este trabajo, sobre todo centrado en personas ahogadas, no podemos dejar de destacar el trabajo de 2 ginecólogos o obstetra que unos años antes pues también hacen avances en el campo de la vía aérea, ¿no? El primero es un hombre que se llamaba Benjamin Pugh, que era obstetra, también británico, y que en el año 1754 desarrolla el que se reconoce como el primer tubo endotraqueal. Lo hace para resucitar neonatos, ¿no? Y ojo a la descripción que hacía, que es como también muy, muy característica de la época. Habla que es un tubo del grosor de una pluma de cisne que se elabora con un alambre enrollado, como una especie de forma de muelle o de concertina, y que está envuelto con cuero fino. Este hombre elaboraba esos tubos artesanalmente y cuando nacía algún niño, pues eso, pues con un distrés respiratorio, con alguna dificultad, él los intubaba a través de, hacía una intubación digital con la mano y lo resucitaba utilizando ese método. Y también es destacable, decía otro obstetra, otro ginecólogo, esta vez francés, que se llamaba François Chassier, perdón por mi pronunciación, que en el año 80 diseña la primera bolsa reservorio, ¿no? Frente a los fuelles que se usaban antes, diseña la bolsa reservorio y es también el primer médico en documentar la administración de oxígeno a neonatos a través de la tráquea. Pues, tú imagínate que hasta ahora esas RCPs, esas resucitaciones se hacían con aire, puro y duro, ¿no? Pues este hombre es el primero que dice, ostras, vamos a poner oxígeno, que seguramente esto tenga algo que añadir. Curioso, cuando menos. Sí. Muy bien. Pues saltamos al siglo XIX, ¿no? Que paradójicamente es un siglo en el que se produce una nueva reticencia o una nueva disminución del uso de la técnica de la intubación o la traqueostomía. ¿Por qué? Pues resulta que a finales del siglo XVIII y a principios del XIX empezó a haber evidencia del daño de la intubación y de la ventilación mecánica, ¿no? Sobre todo en forma, pues eso, de distrés pulmonar, de neumotórax o de enfisema subcutáneo. Sirva como caso representativo, que lo leí y me hizo mucha gracia, que George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, 3 años después de retirarse como presidente, sufrió una epiglotitis. Se convocó a 3 médicos expertos, a 3 popes del momento para intentar ayudar al pobre hombre y pese a ver que George Washington se estaba ahogando, ¿no? Estaba pues eso, con un estridor y un esfuerzo respiratorio enorme, ninguno de los 3 se atrevió a practicarle una traqueostomía conociendo el fundamento del proceso alguno, ¿no? Al final el pobre hombre pues falleció pues porque en ese momento estaba pues, otra vez denostada la técnica, un poco representativo de cómo es a veces la historia, las modas médicas, ¿no? Que se encumbran o se demonizan procesos o procedimientos, joder, y se llevan por delante a la gente. Pobre George. Pobre George. Muy bien.
No hay que dejar de mencionar que en este siglo, ¿no? Un poco según pongamos el foco en la persona o en el momento, en el año 1942 o en 1946, que se realizan las primeras anestesias con éter o con cloroformo, esta anestesia se administraba a través de una mascarilla que cubría la nariz y la boca, ¿no? Entonces era pues, relativamente frecuente que los pacientes broncoaspirasen por pérdida de los reflejos de la vía aérea. Entonces aparece en el año 1869 un cirujano alemán llamado Friedrich Trendelenburg, te suena el nombre seguro del quirófano. Oh, yes. Que basándose en los trabajos del médico John Snow, fabrica el primer tubo de traqueostomía con balón. Por fin se empieza a pensar seriamente en la broncoaspiración y se intenta aislar, ¿no?, la tráquea de la faringe o del contenido digestivo. Además... Perdóname, Luis, porque es que no puedo evitarlo. Hay un problema serio en los quirófanos, ¿no? En lo de dar tren o antitren, ¿no? Es como el derecha y izquierda. Ciertas personas es imposible que lo digan bien, ¿no? Es terrible. Yo al final acabo diciendo, a ver, ¿cabeza arriba o cabeza abajo? ¿Qué queréis? Sí, pasa con muchos epónimos médicos, que nos mola a todos usarlos mucho, pero al final acabas recurriendo al sentido común y al hablar llano. Pobre Trendelenburg. Pobre Trendelenburg, tanto que nos ha dado y aquí estamos criticándolo. Pues bien, decía entonces que Trendelenburg, aparte de inventar el primer tubo de traqueostomía con balón, fue también el primer médico en administrar anestesia por vía intratraqueal, ¿no? Antes, pues eso, se ponía una mascarilla en la nariz, pero ahora Trendelenburg dijo, ostras, pues si tengo intubada la tráquea, pues le pongo por ahí directamente el cloroformo o el éter y se vio pues que era igual de efectivo. 9 años más tarde, en el año 1878, el cirujano escocés William McEwen, de nuevo perdón por mi pronunciación, realiza la primera intubación orotraqueal electiva para una cirugía, ¿no? Hasta ahora, pues eso, las intubaciones eran para tratar complicaciones agudas de la vía aérea o resucitaciones, pero esta es la primera vez que se intuba un paciente para someterse a una cirugía. Era una cirugía de tumor oral y, bueno, el doctor McEwen realizó esta intubación de manera digital en un paciente sedado o anestesiado parcialmente con cloroformo. Por fin, en el año 1885, aparece un pediatra americano llamado Joseph O'Dwyer que diseña una serie de tubos metálicos para tratar a pacientes afectados de difteria y publica en el año 1888, 3 años más tarde, en el New York Medical Journal, un método de intubación de la laringe. Es una de las primeras descripciones bibliográficas de la intubación orotraqueal, ¿no? Es relevante señalarlo. Y por último, a finales de ese siglo, el cirujano alemán Franz Kuhn describe un introductor curvo para los tubos. Él usaba tubos de momento sin balón y hacía el neumotaponamiento con gasas alrededor de la laringe, pero es el primero en usar un dispositivo especial para colocar esos tubos, ¿no? No lo hacía con las manos directamente. Además, el doctor Kuhn es el primero en describir la intubación nasal y el primero en hablar del laringoespasmo, que a ver si adivinas cómo trataba el bueno del doctor Kuhn el laringoespasmo o cómo lo prevenía en sus pacientes. No sé, sorpréndeme, Luis, sorpréndeme. Pues el doctor Kuhn empleaba un anestésico local que estaba muy en boga en esa época, que se llamaba cocaína. Hoy nos suena terrible, pero bueno, la verdad es que era una cosa que se empleaba bastante. De hecho, pues bueno, pequeña digresión que hacemos aquí, creo recordar que el doctor Bier, que no sé si fue uno de los primeros descubridores de la anestesia raquídea, también fue lo que empleó para inyectarse a él o a su ayudante de manera intratecal. Madre mía. Entonces, bueno, eso que la cocaína estaba en boga. En esa época. Más adelante, esta técnica de anestesiar la glotis o la laringe con cocaína sería refinada por el famoso doctor Magill en Inglaterra. Además, el doctor Kuhn, aparte de sus aportaciones a la intubación orotraqueal, ayuda a diseñar uno de los primeros respiradores por la compañía Kuhn-Drager, que bueno, se ve que le debieron echar con el paso del tiempo y ahora los respiradores son solo Drager, pero bueno, ahí queda. Madre mía, Drager es el top de lo top. Yo tenía un jefe que me decía, Pablo, un Drager nunca falla. Me encantaba, me dejó marcado esa frase. Perdona, continúa, tío, no puedo bueno. Aprovecho la cuña para decir que no estoy yo muy contento con los últimos respiradores Drager, pero bueno, eso es
harina de otro costal. Y por último, llegamos al siglo XX, que es donde se han producido pues, bueno, los principales avances, o desde luego algunos que no son más próximos en lo que se refiere a intubación y al tubo endotraqueal. En el año 1913, a principios de siglo, el doctor Chevalier Jackson describe la primera intubación orotraqueal con laringoscopia directa, ¿no? Es la primera vez que se certifica o que se evidencia el uso de este aparato. Problema, que el doctor Jackson empleaba una técnica de anestesia que se llamaba anestesia por insuflación. Usaba unos tubos pequeñitos, unos tubos estrechos sin balón, a través de los cuales se administraba el gas anestésico durante la inspiración, pero la expiración ocurría entre el tubo y la glotis del paciente, ¿no? Pues no estaba aislada esa vía aérea y se producía pues, bueno, una salida de gases al medio que, pues, bueno, que anestesiaba o exponía la inhalación a todos los participantes en la intervención. 7 años más tarde, el doctor Magill, del que hablábamos antes, desarrolla su famosa pinza para la intubación nasotraqueal. Magill adquirió gran parte de su experiencia en cirugías reconstructivas faciales de soldados de la Primera Guerra Mundial, con lo cual se tuvo que formar en la intubación nasotraqueal, en la anestesia de la vía aérea, y diseñó estas pinzas pues, para ayudarse en esos procesos. Además, Magill, en el año 26, modifica un poco el diseño de esos tubos de los que habíamos hablado previamente, hace tubos de goma más gruesos que permiten tanto la inspiración como la expiración a través del propio tubo. Y de ahí luego veremos que tiene un tubo específico de él, ¿no? Efectivamente. Veremos también que Magill, otra aportación que hizo, fue el primero que describió la intubación a ciegas, ¿no? Un poco usando la técnica de la que hablábamos antes. Él anestesiaba la nariz y la laringe con cocaína y sabía que es bueno, pues por disposición y por facilidad anatómica, introduciendo un tubo por una de las fosas nasales y alineando bien los ejes de la vía aérea, pues se podía intubar con relativa facilidad al paciente en la tráquea y llevar a cabo pues, bueno, una anestesia o una cirugía con este método. Otra personalidad que nos va a sonar más adelante en este siglo pues es el doctor Gödel, estadounidense, que ayudado por Waters incorporan un balón inflable al tubo endotraqueal. Pues bueno, el doctor Arthur Gödel realizaba experimentos en su garaje uniendo balones de diferentes materiales, como por ejemplo dedos de guante o preservativos, a los tubos endotraqueales, hasta que, dio con una disposición que le gustó. Y además también probaba cuál sería la disposición o la colocación, mejor dicho, óptima del balón, ¿no? Si hubiese sido supraglótico, intraglótico, ¿no? O subglótico. Y al final, pues bueno, lo que prevaleció y lo que pareció más seguro, como podemos comprobar ahora en nuestra práctica diaria, es que el balón se coloca subglótico, ¿no? Grande de él también. Grandes aportaciones al mundo de la anestesia, ¿no? Sí, tú ves las... y yo, claro, aquí solo he traído, pues, como los hechos más relevantes, pero tú ves la historia de esta gente y te sientes un nadie, ¿no? Estos tíos... Los planos de profundidad, la cánula, el tubo, sí. Es brillante, macho. Es gente, ya te digo, que ha aportado mucho a la... Yo de mayor quiero ser como Gödel, tío. Sí. Ojalá. Muy bien. Otro hallazgo, otro hito significativo en este siglo XX nos lo trae el doctor Waters, que hablábamos antes de él, que había ayudado a Gödel, en el año 1930. Waters describe por primera vez el aislamiento pulmonar, ¿no? Basándose en las intubaciones basándose en las intubaciones endobronquiales accidentales, ¿no? Cuando se colaba un tubo y se ventilaba sobre un pulmón, pues Ralph Waters piensa con mucho acierto que este se puede emplear favorablemente para el uso de cirugía torácica y para el colapso pulmonar voluntario. Para esto, vuelve a llamar a su amigo Gödel y añaden un segundo balón a los tubos endotraqueales, ¿no? Pues frente a la alternativa del momento, que era el uso de un bloqueador bronquial, pues ellos empleaban un tubo con 2 balones que colocaban selectivamente en uno de los dos bronquios para colapsar un pulmón y ventilar el otro. Pues muy bien, poco más tarde, aunque no es estrictamente un avance del tubo endotraqueal, se realiza en el año 1942 la primera intubación orotraqueal con relajación muscular. Está muy bien narrar esto históricamente porque de repente dices, ostras, que todas las anteriores eran sin relajar. Sí, todas las anteriores intubaciones eran sin relajar, ¿no? Será el canadiense Harold Griffith el que emplea el curare, eso, como decía, en el año 42, para para intubar y para anestesiar a un paciente para una cirugía abdominal. También te digo que fueran sin relajar es bueno, ¿no? Por tema de seguridad,
porque tampoco había unos dispositivos muy avanzados para la laringoscopia, ¿no? En ese momento, ¿no? Totalmente. Digo que al final da mucho que pensar, ¿no? Ostras, al final es un poco bruto y, como decíamos antes al principio, manda la seguridad y manda el refinar las técnicas todo lo que se pueda, ¿no? Pero que al final te das cuenta de que, pues bueno, muchas cosas que hoy damos por sentado y damos por seguro, pues que llevan, pues eso, miles o cientos de años haciéndose de otra forma y bueno, y salían para adelante los pacientes. Muy bien, un año más tarde del 42, en el año 43, nombre de estrella médica anestésica que nos suena, el doctor Mackintosh diseña, o más bien moderniza, el laringoscopio moderno, ¿no? Un laringoscopio, pues bueno, con una luz eléctrica que permite pues usar el canal del trabajo y esa hoja curva característica para apartar la lengua y para iluminar la vía aérea para realizar la intubación. En el año 49, el doctor Carlens diseña el primer tubo de doble luz, que originalmente incluía un gancho para su fijación carinal. Y 4 años más tarde, el doctor Robertshaw, que igual nos suena, pues lleva a cabo el diseño definitivo, ¿no? del nuevo tubo de doble luz, que es bueno, pues muy parecido, cambiando los materiales a los que usamos hoy en día. Sí. Ambos tienen nombres de tubos, ¿no? Específicos, ¿no? Debido a su... De hecho, claro, te pones a revisar esto y ves que gran parte del material que usas hoy en día pues tiene todos los nombres de los descubridores, lógicamente, de los mismos. Qué curioso. Muy bien. Y por último, 2 últimos hitos que señalar la historia de los tubos, y aquí va de lo que he revisado mi personaje favorito de la historia del tubo endotraqueal. Es en la década de 1950, David Sheridan, anteriormente conocido como David Sokolov, que es un ruso que emigra a Estados Unidos y es el diseñador del tubo endotraqueal moderno, ¿no? Un tubo que es de plástico de PVC, no un tubo de goma, como los que se empleaban actualmente, un tubo desechable, porque los anteriores también se reutilizaban, y un tubo centimetrado, ¿no? Que también antes pues, no se medía la profundidad de los tubos de forma activa. Pues bueno, este hombre patentó más de 50 instrumentos médicos, entre ellos también, y valga para volver a traer a colación nuestro capítulo pasado de catéteres endovasculares, este hombre inventa y patenta los catéteres desechables 10 años antes, en la década de los 40, y funda 4 empresas que se dedican a producir catéteres. Y la revista Forbes le denomina, en el año 1988, que esto me encantó, en inglés, Catheter King, el rey de los catéteres. Vaya crack, sí. Un gran crack, David Sheridan. Perfecto, pues después de esta última aportación, el último hito que me gustaría señalar en la historia del tubo endotraqueal hasta ahora es la década de los 70, ¿no? 1970, pues ya casi llegando a nuestra época, que se migra de los balones endotraqueales de bajo volumen y alta presión, que era lo que se usaba clásicamente, a balones pues, de más volumen y de menos presión, ¿no? Sobre todo para minimizar las lesiones traqueales de los mismos. Y bueno, un poco sirviendo de reflexión final, ¿no? Lo que decíamos antes, cuántas cosas han cambiado tan tarde en la historia de la anestesia, ¿no? Cuántos años haciéndose cosas muy diferentes a cómo se hacía hoy en día, primera reflexión. Y la segunda, que bueno, es un poco, no sé, ambivalente de digerir, que la verdad es que la gran parte de las contribuciones al control de la vía aérea las han realizado cirujanos, no anestesistas, ¿no? También en parte por lo tardío que se ha formado nuestra especialidad. No sé qué te parece. Me encanta la historia, ¿no? Porque es de dónde, o sea, quiénes somos actual es también de dónde venimos, ¿no? Uno de los programas que a mí me gustaría hacer, Luis, y ya te voy intentando, es invitar a grandes adjuntos de la anestesia, pues que ya están peri-jubilación, y conocer un poco la evolución que es muy grande de nuestro campo, la anestesiología, y simplemente trasladándonos a los últimos 30 o 35 años, ¿no? Es bestial lo rápido que va desarrollándose el mundo médico, ¿no? A veces sí. Incluso más rápido lo que somos capaces de aceptar o de gestionar, ¿no? Pues muy bien. Sí, no, totalmente. Soy fácilmente convencible en ese aspecto. Muy bien, pues si quieres te comento un poco te hablo un poco sobre la anatomía, ¿no? del tubo endotraqueal, ¿no, Luis? Entonces, efectivamente, repasada la historia, ¿cómo son los tubos que usamos hoy en día? ¿Cómo hemos implementado estos miles o cientos de años de tecnología? Muy bien, pues actualmente los tubos
generalmente son de cloruro de polivinilo, que es el clásico PVC que todos conocemos, ¿no? Que es un plástico ligero, tiene que ser ligero para poderlo manipular fácilmente con nuestras manos, con un par de con tres falanges, resistente, estable a lo largo del tiempo, ¿no? Porque hay intervenciones prolongables, y luego con ciertamente maleable, ¿no? De cara a que se pueda adaptar a la situación quirúrgica o de la posición de nuestro paciente, ¿no? Y luego veremos ciertas características en relación a ello. También hay fabricados en goma, metal o en silicona, ¿no? No son todos de PVC, como hemos dicho. La longitud habitual en los adultos, para tubos endotraqueales en personas adultas, suele ser entre 30 y 33 centímetros. Y los tubos deben de tener una curvatura natural, que es la que facilita su inserción en la vía aérea, y suele estar en torno a 12-16 grados, así como apunte friki, ¿no? Que siempre nos gusta traer a este podcast. Totalmente. A nuestro saloncito. La nomenclatura o el tamaño del tubo orotraqueal se da por su diámetro interno, ¿no? Es decir, si es un tubo de un 7, pues es de 7 milímetros. Luego, además, está el diámetro externo, pero este diámetro externo varía según la marca comercial o el tipo de tubo endotraqueal que utilicemos. Los diámetros internos van desde 2,5 hasta 11. Y ahora me gustaría lanzarte una pregunta, Luis. Sorpréndeme. ¿Cuál es el tamaño de tubo más grande que has llegado a poner en algún momento y cuál es el más pequeño a lo largo de tu vida profesional? Me parece bien. Pues mira, el más pequeño lo tengo relativamente reciente, pues porque hace más o menos 2-3 meses, pues bueno, me tocó hacer de urgencias con una compañera un paciente neonato en una guardia que, bueno, supuso bastante susto en el momento, y me acuerdo que le colocamos un tubo del 3 con balón. Pero bueno, la verdad es que nuestro planteamiento fue preguntar directamente al UCIsta de neonatología que nos recomendaba ante, mi inexperiencia en neonatos, y seguimos fielmente sus indicaciones. Y el tubo más grande, que lo tengo más lejos, me acuerdo que fue en una cirugía de aorta de un chico hombre que tenía Marfan, que medía 2 metros, y me acuerdo que le pusimos un 10. Y creo recordar que aún así le hubiese cabido un tubo más grande, pero bueno, era lo que teníamos en quirófano y fuimos bien. Era como, bueno, tú eres amante del surf y era como pipeline, ¿no? Eso era un tubo era enorme. Una cañería, un tubarraco, que no había opción a fallar. Era casi más difícil colocar el tubo fuera de la glotis que dentro. Nada, yo la verdad que me muevo entre un 3,5 y un 8. Más de un 8 no he llegado a colocar, salvo el tubo de doble luz de cirugía torácica, que todos sabemos que es equivalente a pues un 41. Creo que es un 10, ¿no, Luis? Sí, creo que sí. Eso que es la equivalente, pero de un tubo, un Sealey normal o un anillado, no más de un 8. Bueno, siguiendo un poco esta línea, los tubos además poseen unas marcas de longitud de distal a proximal que has comentado en la historia. Los incrementos van de 2 centímetros en 2 centímetros. Esto nos sirve para conocer la profundidad y sobre todo los posibles desplazamientos del mismo. Muy importante pues en población pediátrica, para que no se nos cuele el tubo o no se nos salga. Intubados prolongadamente en unidades de cuidados intensivos para saber la posición de este, y siempre tenemos como referencia los dientes del paciente. En la parte distal del tubo, además, hay 2 líneas gruesas, generalmente 2 líneas o una a veces. Esto indica la localización del tubo respecto a las cuerdas vocales. Estas 2 líneas tienen que quedar más o menos colocadas entre las cuerdas vocales. Y luego, además, tienen una línea longitudinal a lo largo de todo el trayecto del tubo, que es radioopaca, y permite valorar su colocación cuando hacemos una radiografía torácica, ¿no? Como apunte, hay que decir que el tubo debe quedar alojado más o menos a 4 centímetros de la carina, más menos 2. La punta del tubo habitualmente es biselada y este bisel es hacia la izquierda. Esto es sobre todo por un principal motivo, porque facilita la visualización de las cuerdas vocales y además facilita su entrada a través de las mismas, ¿no? A veces simplemente con un giro del mismo podemos
solventar los aritenoides, ¿no? Que a veces nos golpea ahí, sobre todo cuando vamos con una proba y nos está golpeando, y simplemente hay un gesto que es un poco desde la distancia, no encima del aritenoide, retraerte y volver a entrar girando, ¿no? En sentido contrario a las agujas del reloj. Es la clásica técnica de la rosca chapa que aplicamos en situaciones de emergencia vital. Pero es muy importante eso, el no estar abajo intentando hacer la rosca chapa, sino es con cierta distancia, ¿no? Porque si la estás abajo, la rosca chapa no la vas a conseguir, sino necesitas cierta perspectiva, ¿no? Respecto a las aritenoides de nuevo para poder introducirte. Eso como tip para los anestesistas más jóvenes. Y luego, en el lado opuesto, una abertura circular para el paso de gases en caso de obstrucción del orificio principal. Esta abertura circular es lo que se llama el ojo de Murphy, ¿no? Y luego, previo a este bisel y al ojo de Murphy, está un balón circunferencial, que es el que aísla la tráquea de la faringe, ¿no? Este balón, que es el neumobalón que todos conocemos, está conectado por un tubo hueco que en su extremo distal tiene una válvula que nos sirve para conectar y una jeringa y así inflar el mismo. Y actúa como piloto para calibración subjetiva, o sea, ese baloncito que tienes ahí proximal, para saber si está correctamente hinchado el neumobalón del paciente. Como detalle para saber qué presión debe tener el neumobalón al tacto, pues sería como cuando nos apretamos la nariz. Tiene que ser con cierta resistencia, pero blandito, ¿no? Cuando si te aprietas la nariz, ¿no, Luis? Esa sensación. Y luego, la presión establecida deberíamos medirla y para ser más exactos o más categóricos, tiene que estar entre 20 y 30 centímetros de agua. Hay que decir que también este globito próximo a la válvula también nos sirve como un reservorio para acomodar cambios de presión del neumobalón. La presión del neumobalón, ya hemos dicho que no debe exceder de 20-25 centímetros de agua para evitar sobrepasar la perfusión tisular y generar isquemia en los tejidos. Entonces, de esta manera, hay que decir que la presión de perfusión tisular de los pacientes pues va a variar dependiendo de la situación hemodinámica, ¿no? De cada uno de estos. Por ejemplo, no es lo mismo la presión de perfusión de un paciente que esté en shock o con una hipotensión debido a lo que sea, que un paciente que sea hipertenso, ¿no? Entonces tenemos que jugar con ello. Y luego se sabe que la presión de perfusión tisular se interrumpe a partir de 50 centímetros de agua. Hay que decir que para alcanzar esa presión del neumobalón varía intrapaciente. Por ello es importante hacer varias medidas a lo largo del día o hacer las mediciones en cada uno de los pacientes. No es porque en el anterior le puse 10, en este va a ser 10. Convendría hacer siempre las mediciones y a lo largo del día puede haber variaciones. Uh-huh. Sobre todo hay que hacer mediciones en el caso de que utilicemos anestésicos como el óxido nitroso, ¿no? Para haber variaciones en la presión de este neumobalón. Y luego en el extremo proximal consta con un conector universal, todos los tubos, que es de un diámetro exterior de 15 milímetros y que esto permite la conexión a cualquier sistema de ventilación. Ese es el conector universal. Pues quería preguntarte, Pablo, después de esta brillante exposición, si tú sufres pobreza anestésica igual que yo y no dispones de medidores de presión para el neumobalón en quirófano. Pues te voy a poner los dientes largos, tío. Yo trabajo en un hospital comarcal y tenemos para medir la presión. Claro, chaval, pero qué duda cabe. Te lo juro. ¿Qué duda cabe? No, pues me das envidia y me parece genial. Y lo medimos en cada uno de nuestros pacientes. Pues qué bien, hacéis muy bien y me dais mucha envidia. Nosotros, aunque sí los medimos en la REA, eso hay que declararlo, solo lo medimos en un quirófano. Y a ver si me sabes adivinar cuál es. Chan. ¿Otorrino? No, cerquita. Pues mira, lo medimos en el quirófano de neurocirugía y te diré por qué. Porque tenemos un neurocirujano que opera raquis, que opera cuello
y está profundamente comprometido con la isquemia laríngea traqueal y sobre todo cervical, ¿no? Él está muy preocupado porque si sobreinflamos el neumobalón pueda provocar una compresión de la vasculatura bueno, pues de la cara anterior de las vértebras o del cuello. Eso le preocupa muchísimo. Luego no te avisa si el paciente sangra 1 litro, pero oye, que el balón, por favor, no le vaya a comprometer el flujo vascular de sus vértebras cervicales. Ya como cosa también, como detalle a destacar, ¿no? Que decimos que tiene que estar el neumobalón entre 20 y 25 centímetros de agua, pero hay que decir que el aislamiento de la vía aérea no es perfecto, sobre todo con los tubos orotraqueales actuales. Con los antiguos sí que aislaba perfectamente, pero al no ser perfecto, hay veces que igual por el riesgo de broncoaspiración conviene sobrepasar esta presión del neumobalón para evitar ese riesgo de broncoaspiración en algún momento aislado, ¿no? Como cosa a destacar, ¿no? Sí, No sí. conviene, pero en algún momento se podría Sí, ¿no? tener en mente esto, ¿no? Pacientes con gran riesgo de broncoaspiración, ¿no? Quizá merecen en un primer minuto o hasta que esté controlado el abdomen o bueno, con esa causa de broncoaspiración, pues bueno, pues ser un poco más permisivos a la hora de aumentar esa presión, ¿no? Y asegurar a cambio pues que no sufrimos una neumonía por broncoaspiración. ¿Y te parece que hablarnos ahora, Luis, de los diferentes tubos endotraqueales? Perfecto, pues vamos a por ello. Algunos los conocemos todos, otros son un poco así más rarunos, pero son de los que más nos va a gustar hablar. Pues bueno, habiendo presentado el tubo clásico, la primera modificación o la primera variante de este son los tubos reforzados o anillados, ¿no? Pues es también un tubo con el mismo diseño que el clásico, solo que incluidos en su cuerpo tienen unos anillos metálicos concéntricos, ¿no? A lo largo de todo el tubo. Esto aporta más flexibilidad al tubo y mucha más resistencia al colapso. Sobre todo están pensados para cirugías de cabeza y cuello o traqueostomías, para que bueno, pues los tubos puedan ser movilizados durante la intervención sin que se colapsen, un poco adaptándose a las necesidades de la intervención. Es muy importante señalar que aunque los tubos son resistentes al colapso, no son imposibles de colapsar, ¿no? Y a veces, pues bueno, por presiones extrínsecas o incluso si el paciente no está adecuadamente relajado y muerde el tubo, esto a veces pasa más en cuidados críticos, ese tubo se colapsa y ese tubo no vuelve a revertir el colapso, ¿no? Entonces sufre una estenosis y un compromiso del flujo de aire muy importante. Entonces, pues bueno, hay que estar atentos a ese aspecto. Muy bien, la segunda modificación de la que vamos a hablar respecto al diseño básico del tubo son los tubos con puerto de aspiración subglótica, ¿no? Son tubos simples, un poquito más rígidos y un poquito más gruesos, sobre todo en su diámetro externo, que incorporan una segunda luz que desemboca justo por encima del balón de neumotaponamiento, destinada a aspirar las secreciones que puedan caer de la orofaringe para minimizar todavía más el riesgo de aspiración y el riesgo de neumonía asociada sobre todo a ventilación mecánica, ¿no? Un poco lo que decías tú antes, Pablo, que como al final estos balones de alto volumen y baja presión no proporcionan un aislamiento tan perfecto como los balones de alta presión, pues es una precaución secundaria que tenemos en los pacientes de cuidados intensivos, ¿no? Estos tubos cobraron sobre todo relevancia a raíz de la publicación de los paquetes de medidas de neumonía cero para prevenir la neumonía asociada al respirador mecánico. Muy bien. En tercer lugar, vamos a hablar de los tubos de doble luz, ¿no? Tubos destinados pues, al aislamiento pulmonar para cirugía cardiotorácica o esofágica, ¿no? Permiten la ventilación de uno de los dos pulmones aislando al otro. Esto permite proteger a un pulmón respecto al otro de secreciones, de sangre, de aire que fuga, o permiten la ventilación de los pulmones independientes si un paciente sufre una patología pulmonar unilateral. La construcción de estos tubos es de dos luces paralelas que se conectan proximalmente al respirador en el mismo puerto y se pueden cerrar o abrir independientemente y que desembocan de manera diferente, ¿no? Una luz más corta que se llama luz traqueal que desemboca entre el primer balón de neumotaponamiento y la carina, idealmente para poder permitir la ventilación de los dos pulmones, y una segunda luz más larga que desemboca en el bronquio principal, que puede ser izquierdo o derecho. Cada luz va acompañada de un balón previo, de manera que siempre jugando con cuál de las dos luces ventilas
y qué balón inflas o no se puede ventilar con ambos tipos de tubos, ¿no? Tanto con los derechos como los izquierdos, ambos pulmones por separado o juntos. Hay que señalar que de estos dos tipos de tubos, ¿no? Los izquierdos son más largos que los tubos derechos, sobre todo por esa anatomía bronquial, ¿no? Y además, pregunta recurrente de nuestros adjuntos de cirugía, de anestesia para cirugía torácica, el tubo derecho se identifica además porque tiene una apertura en esa luz bronquial terminal para la salida superior del lóbulo superior derecho. Como decíamos, ambos tubos se pueden usar para ventilar ambos pulmones indistintamente, pero sí que tenemos una indicación específica para usar un tubo de un lado o de otro si la cirugía que vamos a realizar afecta al bronquio principal izquierdo, ¿no? Que en este caso usaremos un derecho, o afecta al bronquio derecho, que usaremos un izquierdo, o si también uno de los dos bronquios está estenosado. Hay que decir que normalmente si no se dan estas condiciones, pues se suelen usar tubos izquierdos porque son más fáciles de colocar, ¿no? Porque al final pues, no hay que cuadrar esa apertura con la salida del lóbulo superior derecho y es más fácil colocar estos tubos izquierdos. Señalar también que en cuanto a la longitud son un poquito más largos que los tubos normales, ¿no? Entre 35 o 39 centímetros, dependiendo del fabricante y del tamaño del tubo, y que la nomenclatura de los tubos, como muy bien decías tú antes, se realiza en base a los French de su diámetro externo, ¿no? Desde 26 French, que es el tubo, pues un tubo de doble luz pediátrico, hasta el 41 French, que es el tubo de doble luz más grueso usado para adultos. También lo mencionabas tú antes, ¿no? Un poco la equivalencia sería en diámetro externo de un tubo de doble luz de 41 French, equivaldría a un tubo del 10. Estos tubos de doble luz están denominados en saltos de 2 French, ¿no? Pues el 41 es un 10, el 39, que es un tamaño menor, es un 9,5, el 37 equivale a un 9 y así sucesivamente para abajo. Y bueno, hay que especificar, aunque luego hablaremos de ello con más calma, que la elección del tamaño de tubo pues se puede realizar en base a la altura del paciente, en base al diámetro bronquial o en base al diámetro traqueal medido por TAC. Muy bien, pues quizá podríamos señalar que esos tres primeros tubos son las variaciones más básicas, ¿no? del tubo endotraqueal, y ahora ya nos vamos a meter en, en tubos más raros, ¿no? Empezamos hablando del tubo RAE, aunque casi nadie lo conoce por ese nombre, que se llama RAE por sus tres creadores, Ring, Adair y Elwin, que es el clásico tubo orotraqueal o nasotraqueal curvo, ¿no? Es ese tubo preformado largo para cirugías orofaciales, que repito, tiene dos versiones, ¿no? Una versión para intubar por la boca, que es un tubo que saliendo de la boca se curva hacia abajo y se apoya sobre la barbilla para huir de ese campo quirúrgico, o una versión nasotraqueal, que yo es el único que he usado de estos dos, que se coloca por la nariz y una vez sale por la nariz el puerto proximal, se curva hacia atrás y se apoya o se desplaza sobre la frente, ¿no? Para aislarse del campo quirúrgico. El clásico tubo nasotraqueal, ¿no? Efectivamente. Ese es azul, me parece que era el color de los que teníamos nosotros donde nos formamos. Eso, son tubos largos y por ese motivo son tubos a través de los cuales es difícil aspirar y que tienen cierto riesgo de desconexión, ¿no? Por su cercanía al campo quirúrgico. Eso, pero bueno, que hay que decir que el tema es difícil de aspirar, pero son tan flexibles que si les extiendes se puede aspirar, ¿no? Para como probablemente todo el mundo lo sepa, pero bueno, para algún residente que vaya a realizar una aspiración a través de él es interesante, sí. ¿No? A mí me pasó la primera vez, intenté introducir un aspirador y no conseguía pasarlo hasta que me di cuenta que, oye, mira, se lo puedo estirar. Pero bueno, paso está. Eso es. Efectivamente. Segundo tipo de tubos más raros, hablamos de los tubos resistentes a láser, ¿no? Que suelen ser metálicos. Son tubos que se emplean en cirugías láser, valga la redundancia, de vía aérea o de otorrinolaringología. Pues bueno, un poco con idea de que no ardan o de que no se dañen con el empleo de esos pulsos de luz de gran intensidad. Tenemos que señalar aquí también que aparte de usar estos tubos con protección de láser, ¿no? Para evitar el fuego en la vía aérea, que es algo así como muy impresionante,
Concomitantemente, pues deben usarse medidas como es el reducir la FiO2 inspirada del paciente a menos de 30%, evitar el uso de óxido nitroso, y una cosa que es así bastante llamativa, que es que recomiendan llenar a veces el neumobalón con suero salino con un tinte azul, ¿no? Esto sirve para dos cosas. Primero, para avisar en el caso de que se perfore el balón, ¿no? Al ver en el campo quirúrgico tinte azul, o, esto es un poco espectacular, decían en el artículo que consulté que serviría también para sofocar las posibles llamas en la vía aérea al derramarse ese suero por el campo. Ya, hay que decir, sobre todo es eso, ¿no? Para darte cuenta, ¿no? Efectivamente. Y a este respecto, y como medida de prevención, existen tubos láser que tienen dos balones, ¿no? Pues en el caso de que se perfore uno, pese a que te avisa, pues sigues teniendo otro que te aísla la glotis de las secreciones de la vía aérea y evita el incendio de los gases anestésicos. Muy bien, hablamos después de otros tubos que seguramente también hayan empleado nuestra audiencia, que son los tubos para monitorización nerviosa. Vamos, no nos gusta decir marcas comerciales, pero en este caso lo vamos a hacer. Es el clásico tubo NIM, ¿no? Es un tubo que se emplea para monitorizar el nervio laringeo recurrente, pues sobre todo son en cirugías de tiroides, pero también en cirugías de base de cráneo o de cuello, ¿no? Es un tubo que normalmente es anillado, que posee dos sensores de monitorización electromiográfica que contactan con las cuerdas vocales. Esto es en su parte distal, y aparte en su parte proximal posee dos cables trenzados que se conectan, pues bueno, a un monitor. Respecto a un tubo normal, es un tubo ligeramente más ancho y pues bueno, tiene la particularidad de que por estos sensores y que por estos cables pues tiene cierta dificultad añadida de manejo. A mí me gustaría contar una anécdota que pasó. Por favor. Le pasó a una compañera y amiga que durante una cirugía de cuello, de base de cráneo, se estaba con un tubo de estos, de monitorización nerviosa. Y le empezó a hacer altas presiones en el respirador hasta el momento que dejó de, prácticamente no ventilaba al paciente, ¿no? Ajá. Y se empezó a ajustar parámetros, revisar todo, y al final lo que le estaba pasando, que el neumobalón, no sé si por calor o por qué, se había hinchado como hacia adentro y generaba una estenosis en el diámetro del tubo, ¿no? Como causa de obstrucción de vía aérea en un paciente intubado, a tener en cuenta, yo creo, para toda nuestra ciencia, ¿no? De estas cosas que aprendemos todos, ¿no? Sí, no, totalmente. Bueno, al final, seguramente cuando cambias, ¿no?, de material habitual, hay que estar atento a estas cosas, ¿no? Que a lo mejor, de hecho, ahora que lo dices, no sé si me quiere sonar si este tipo de tubos está descrito un aumento de incidencia de estos fenómenos. No estoy seguro. Hubo una alerta sanitaria, creo. Eso. Hace unos meses. Por eso me sonaba, pero sí, desde luego es lo que tú dices, ¿no? Muy importante compartir estas cosas para estar al loro de que pueden ocurrir. Muy bien, otro tipo de tubo raruno, como los que estamos mencionando, es el tubo Parker de punta flexible, que en esencia es un tubo pues, normal o anillado. La particularidad es que en vez de finalizar en ese bisel recto con ese ojo de Murphy, la punta de este tubo es semiesférica, ¿no? Pues como que se curva bastante. Es un tubo que está pensado para realizar intubaciones orotraqueales o nasotraqueales con fibrobroncoscopio y para minimizar el trauma de la vía aérea en su desarrollo. Yo este, por ejemplo, nunca lo he usado. No sé si tú lo has llegado a ver, Pablo, o lo has empleado. No, lo tengo en el material, pero no lo he llegado a utilizar nunca. Yo ni eso. Muy bien. El siguiente tubo seguro que no lo has usado. Bueno, o a lo mejor sí, pero vamos, me parecería raro. Es un tubo... Cuéntame, te es un tubo que tiene nombre de Pokémon, parece. Es el tubo Hunsaker-Monjet. Hunsaker-Monjet. Es un tubo estrecho, compatible con el láser, y está diseñado para facilitar la exposición durante la cirugía de la vía aérea. Vamos, recomiendo a la audiencia que si tiene tiempo que lo busque en Google, porque es un poco difícil de describir, pero es un tubo que tiene un canal para ventilación por jet de alta frecuencia subglótica que permite mantener el intercambio gaseoso. Es un tubo que es muy estrecho, tiene un diámetro externo de 4,3 milímetros, externo, repito, no interno, que es mucho más pequeño, cuya punta, la punta del tubo, está rodeada por una especie de jaula de plástico que ayuda a que el extremo del tubo se mantenga centrado en la vía aérea, ¿no? Como es tan finito, pues evita que se pegue a la pared o se colapse.
Y aparte de todo esto, el tubo de Hunsaker-Monjet también contiene un canal adicional para medir la presión de la vía aérea y el CO2. Eso está muy bien, ¿no? Sabemos que muchas veces cuando se emplea ventilación jet hay un riesgo muy alto de hacer barotrauma, ¿no? Por atrapamiento aéreo, porque no se esté vaciando ese pulmón. Pues este tubo lo soluciona, pues bueno, con un sensor de presión y con un sensor de CO2 para evitar pasarnos de presión. Es importante señalar que que debido a su diseño abierto y sin balón de neumotaponamiento, no es idóneo para la administración de gases anestésicos sin afectar al entorno, ¿no? o a los facultativos que están desarrollando la cirugía, por lo que es un tubo que se debe emplear siempre con anestesia total intravenosa. No sé si lo conocías. Por favor, dime que no. No lo conocía y no lo usaba, perdona, Luis. Tranquilo. Y por último, el último tubo raro que enseño hoy aquí es el tubo endotraqueal LITA. El tubo LITA está diseñado para la instilación de anestésico tópico, ¿no? Es un tubo que tiene un canal independiente de trabajo con 8 orificios situados sobre el balón de neumotaponamiento y 2 orificios situados por el balón, 2 orificios situados por debajo del balón de neumotaponamiento, ¿no? Pues bueno, se podría argumentar que puedes administrar el anestésico local por vía tópica o vía nebulizada, pero bueno, por si alguien, pues no sé, quiere hacerlo de esta forma, pues que sepa que existe este tubo para ese fin. Y esto es lo que he encontrado, Pablo, respecto a tubos raros. No sé si tienes algún aporte o algún otro que conozcas y que nos quieras compartir. No, la verdad que no conozco más, no lo siento. Hasta ahí llegan mis conocimientos. Y bueno, pues si quieres continuamos hablando de la fisiología de los tubos endotraqueales, ¿no? Y el tubo endotraqueal lo que hace al final es reemplazar el espacio muerto generado en la vía aérea a nivel extratorácico por uno de menor volumen, ¿no? Es lógico, ¿no? Si al final la orofaringe y la faringe, todo esto es un espacio mucho más grande que un tubo endotraqueal, ¿no? El volumen del tubo endotraqueal se puede calcular a partir de la fórmula del volumen de un cilindro, ¿no? Que, como todos recordaréis, el volumen es igual a pi por el radio elevado al cuadrado y por la longitud del mismo, ¿no? De esta manera, un tubo endotraqueal del número 8 más o menos presentará un volumen de 12,6 mililitros, calculándolo a grosso modo, ¿no? De esta forma, comparado con el espacio muerto a nivel estratorácico, que en una situación normal es de 75 milímetros, ¿no? Por tanto, el tubo endotraqueal tiene mucho menos volumen de espacio muerto estratorácico. Pero esto no hay que confundirlo con el volumen de espacio muerto anatómico, que si recordáis el espacio muerto anatómico es la suma del estratorácico junto con el de la vía aérea de conducción, y este era en torno a 100-150 mililitros y por tanto en nuestros pacientes ese espacio muerto pues se verá reducido discretamente, ¿no? Pues me alegro de que lo comentes, Pablo, porque es una discusión recurrente que siempre tengo con mis residentes en el quirófano, ¿no? De hasta qué punto importa el volumen del tubo, hasta qué punto importa el volumen del filtro del respirador. Pero bueno saber, ¿no? que los sistemas están pensados, ¿no? O sin parar a calcular el volumen del tubo, ¿no? Saber que de entrada partes de menos espacio muerto, ¿no? del que tendría una persona normal respirando por la nariz o por la boca. Sí, correcto. Es un volumen mínimo, ¿no? Son 12,6 mililitros en un tubo del 8 y en un tubo más pequeño pues menor todavía. Pero sí es muy importante eso que dices del espacio muerto, del respirador, de las tubuladuras, los filtros que coloques, que esa moda que se colocaba uno previo a la rama respiratoria y otro al final. ¿Qué daño hizo eso? Esas cosas, ¿no? Al final, si tú chequeas el respirador y no calculas el espacio muerto real de esas tubuladuras y todo eso, pues al final vas a ventilar erróneamente al paciente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso. Por otro lado, Luis, es muy importante recordar la ley de Poiseuille, ¿no? Porque el radio de un cilindro es el principal determinante de su resistencia al flujo aéreo y, por lo tanto, si aumenta la resistencia, aumentará el trabajo del trabajo respiratorio de nuestro paciente, ¿no?
Las resistencias del tubo endotraqueal es menor hay que decirlo, en los modelos in vitro que cuando se calculan in vivo, y porque ya se agregan diferentes resistencias generadas por las secreciones, los biofilms que se adhieren al tubo endotraqueal y las deformaciones que se producen del tubo endotraqueal durante el procedimiento quirúrgico o durante su estancia en una unidad de cuidados críticos, ¿no? Y esto es lo que puede determinar el éxito o el fracaso de cara al destete ventilatorio, ¿no? Pudiendo ser esta presión soporte variable entre 5 o incluso hasta 22 centímetros de agua para compensar esas resistencias al flujo. Y luego, como anécdota también, hay que decir que también en la ley de Poiseuille no es lo mismo los flujos laminares que los flujos turbulentos. Habitualmente serán flujos laminares en los pacientes, pero en el caso de que haya muchas secreciones, etcétera, al final un flujo turbulento va a generar todavía una mayor resistencia al flujo. Y es muy importante la humidificación de los pacientes y elegir el diámetro correcto del tubo endotraqueal, ¿no? Esto que hay respecto al tubo, el tamaño del tubo endotraqueal, pues ni podemos pasarnos a tubos demasiado grandes porque tenemos riesgo de generar lesiones en la laringe, ni a tubos más pequeños, ¿no? Porque aumentarán las resistencias y podemos tener dificultades para ventilar a los pacientes, ¿no? ¿Qué te parece, Luis? Sí, la verdad es que eso que dices tiene mucho sentido. Yo sí que reconozco que en quirófano intento usar siempre media talla menos de lo que le corresponde al paciente, ¿no? Pues abogando un poco por protegerlo de molestias de la intubación, etcétera, pero bueno, asumiendo que va a ser una intervención y una intervención corta y una intubación transitoria, ¿no? Sí que es cierto que esto, pues en pacientes que esperas que estén intubados largo tiempo, pues bueno, aquí intentar hacer un balance y sí que poner un tubo por lo menos que te permita una aspiración de secreciones, el pasar un fibroscopio si hace falta y sobre todo que reduzca, ¿no? esa resistencia al flujo. Tendremos pendiente de hacer en el futuro un episodio de ventilación mecánica y ver la repercusión que tiene esto, especialmente en pacientes con resistencias aumentadas al flujo, ¿no? Pacientes EPOC, pacientes asmáticos, donde sí que cobra mucha importancia esa selección adecuada de tubo endotraqueal. Sí, para ventilación protectora, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Y bueno, la elección del tamaño del tubo endotraqueal, pues un poco siguiendo esta línea, con estos cuidados de elegir ni el más pequeño ni el más grande, pero más o menos en los hombres, hay que decir, en la literatura lo descrito es en torno a 8, 8,5, mientras que en mujeres está en torno a 7, 7,5. Pero sí que es verdad que cada vez hay más publicaciones que sugieren una aproximación del tamaño del mismo en función de la altura del individuo, ¿no? Con tubos endotraqueales de 7 para personas menores de 160 centímetros, 7,5 para personas entre 161 y 179 o tirar a un 8 para personas por encima de 1,80 m. Y luego hay que tener, yo creo que en los hombres sí que es como un tamaño de la laringe y de la tráquea más o menos estable, pero en las mujeres las publicaciones cada vez hay que ser más cuidadosos en este tema, ¿no? Incluso hay pacientes que hay que tirar a tamaños del 6 para evitar las molestias laringias posintervenciones quirúrgicas, ¿no? Y aquí hay una anécdota que quiero recordar, que además es una anécdota muy cercana a nosotros, ¿no? De una amiga que iba a ser operada de una retirada de una extracción de material de osteosíntesis y la intubó una persona muy cercana a nosotros y tuvo dificultades para pasar un tubo y al final tuvo que colocar un tubo del 6 porque no le entraba un tubo más grande, ¿no? En una mujer, ¿no? En el caso, como anécdota para recordar de que en las mujeres sobre todo hay que ir a tamaños más pequeños. Y luego, otra anécdota para el otro extremo es que una vez íbamos a realizar una cirugía esofagogástrica y el paciente medía 1,72, ¿no? Y con la adjunta que estaba y yo teníamos dudas de cuál era el tamaño de tubo para colocar a este paciente, si colocarle un 41 o un 39. Y fuimos a preguntarle a uno de los adjuntos que se dedican a cirugía torácica y él nos dijo: no os preocupéis, vamos a hablar con el paciente. Fuimos a hablar con el paciente y le dijo: hola, buenos días, ¿qué tal está? Y el paciente dijo: hola, buenos días. Y entonces
Ante esa voz grave, dijo el paciente, el adjunto, vamos a colocar un 41. Recordar todos que, como anécdota, es que la voz grave está asociada a cuerdas vocales más largas y generalmente esa laringe es más grande. Por eso tiene la voz más grave. Y el tamaño de la laringe generalmente va asociado a un tamaño traqueal más grande, como recordatorio, ¿vale? La vieja escuela siempre aportando perlas clínicas. A mí me pareció bestial y lo recordaré siempre, ¿no? Sí. Así que nada, que ayude a nuestra audiencia. Y luego, la selección del tubo endotraqueal en niños, el diámetro habitual es la fórmula que todos conocemos, es la edad partido de 4 más 4, y la profundidad en centímetros que para colocar el tubo es el diámetro por 3, o la otra fórmula es la edad partido de 2 más 12. Sí, no sé si ha quedado claro. Por ejemplo, un niño al que le toque un tubo de un 3, ¿no? Pues sería 3 por 3, 9, colocarlo a 9 centímetros. O un niño que tenga 6 años, 6 entre 2 es 3 más 12, 15, ¿no? A 15 centímetros se debería colocar el tubo. Repetimos que es orientativo. Pues hombre, si se puede ocultar al paciente o eso, pues mejor que mejor, ¿no? Recordar las marcas que tiene el tubo para colocarlas en la glotis, esas cosas, pero bueno, es una buena información a tener en cuenta. Sí. ¿No? Bueno, Luis, y ya por ir cerrando un poco el capítulo, para ir concluyendo, a mí me gustaría hablar de las mujeres jirafa en Tailandia, ¿no? De la etnia Kayan, que son, no sé si las conoces, pero son reconocidas por sus aros de bronce que se colocan en el cuello para alargar el cuello, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que... ¿qué tamaño de tubo crees que utilizarán? ¿Usarán la fórmula esta de longitud? ¿Usarán tubos más largos? No sé. ¿Cómo lo ves? No, la verdad es que no sé. O sea, me juego una mano a que haya algo publicado científico al respecto. Pero yo, pues no lo sé, seguramente optaría por usar un tubo más largo. Vamos, si me tocase anestesiar a una de estas mujeres jirafa. Yo de inicio también hubiera pensado eso, pero no, al final es un efecto visual, tío. El cuello está alargado, pero la tráquea y la laringe están en su sitio. Lo que se produce es una deformidad de la clavícula, ¿no? Y la caja torácica. Y lo que van alargándose, van descendiéndose esa clavícula y la caja torácica debido al peso constante que provocan estos anillos sobre los hombros, ¿no? Por lo tanto, la tráquea no sufre ningún estiramiento. El tubo endotraqueal será el mismo que para una mujer adulta, pero la principal limitación que vamos a tener sobre todo es la hora de manejar esa vía aérea, ¿no? Por esa limitación que podemos tener a la hora de movilizar el cuello, ¿no? Ostras, curioso, la verdad. Dile tú a nuestra enfermería que le tienes que quitar 18 anillos del cuello a la paciente que anestesis. Señora, ¿tiene algo metálico? No, se lo tiene. Solo 4 kilos de oro. Bueno, y nada, Luis, pues yo creo que ya hemos hablado bastante, ¿no? Pues gran revisión, Pablo, de los tubos endotraqueales. Aprovechamos para invitar a nuestra audiencia a compartir con nosotros anécdotas, nuevos tipos de tubo que hayan empleado y que no hayamos nombrado, o cualquier apunte en general que nos quieran hacer. Además, nos despedimos anunciando un poco el siguiente episodio, que con cierta relación con este, hablaremos con un antiguo y querido compañero nuestro sobre la anestesia en cirugía torácica. Oh, yeah, me encanta. Esperando con ansias al Dr. Nel. Pues nada, un saludo, hasta luego. Un saludo, Pablo, nos vemos. Hasta aquí la anestesia de hoy. Recordad que somos lo que aprendemos. Os esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y X, @hablando de anestesia, y a través de nuestro correo electrónico hablandodeanestesia@gmail.com, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.